La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, el problema del déficit fiscal se ha vuelto parte de la cotidianidad costarricense. Es conocido por todos que el gobierno gasta más de lo que recibe, un problema que crece como una bola de nieve. El déficit que tenemos es estructural, no se puede bajar reduciendo draconianamente el gasto, es decir, el gasto se está reduciendo todo lo que se pueda de manera responsable, no poniendo en peligro los servicios públicos que por constitución, como la educación, o por ley, como por ejemplo el financiamiento para el combate a la pobreza, se establece. El Poder Legislativo y el Ejecutivo discuten, negocian, proponen, pero al final la reforma fiscal no se resuelve y las arcas del Estado continúan en números rojos. La tesis nuestra es que lo que hay que hacer es contener el gasto, por otro lado, hacer reformas en la estructura productiva del país para que pueda reactivarse la economía. Si hay más actividad económica va a haber más ingresos tributarios, pero sin subir los impuestos. Sí hay que cobrar impuestos, pero hay que cobrárselo a la banca privada, hay que cobrárselo a lo que son a los que tienen que realmente pagar acá, ¿verdad? A lo que son las ganancias de los bancos, a los que tienen mayores ingresos en este país, a las rentas pasivas, ¿verdad? A las grandes rentas que hay en este país. Ese es el proceso. Lo que pasa es que estos que están en este sector son los que podríamos decir tienen el control en este país y no quieren contribuir como tiene que ser. ¿Son necesarios más impuestos? ¿O debe mejorar la recaudación y la administración de los mismos? Evidentemente la carga tributaria es insuficiente. El camino para incrementar ese nivel de carga tributaria es el que pudiera tener más matices, generación de nuevos impuestos. Me parece que a este punto es indispensable generar viejos impuestos con tasas mayores, mejores niveles de recaudación, limitar la evasión, etc. En ese sentido, los nuevos ingresos para el gobierno central son indispensables. Hoy en Una Mirada, expertos en el tema nos explicarán si el país requiere o no más impuestos. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz y en esta oportunidad vamos a hablar sobre reforma fiscal. Sí, se habla mucho sobre la necesidad que tiene el país de tener una reforma fiscal. Sin embargo, como decíamos nosotros antes de iniciar el programa, si tuviéramos un hijo que se llamara reforma fiscal, tendría muchísimos años ya de vida. Pero es un tema al que el país tiene que ponerle atención y hacer algo al respecto. Por eso hoy vamos a conversar sobre este tema con nuestros invitados, el señor Francisco Sancho Mora, académico de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada, Francisco. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. También nos acompaña la señora Roxana Morales Ramos, quien es la coordinadora del Observatorio de Coyuntura Económica y Social de la Universidad Nacional. Bienvenida, Roxana, una vez más a Una Mirada. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y nos acompaña también en esta oportunidad Fernando Rodríguez Garro, quien es el viceministro de Hacienda. También ha sido colaborador de Una Mirada en otros tiempos cuando se desempeñaba como académico de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. ¿Verdad? Gracias a los tres, siempre están aquí con nosotros cuando queremos explicarle a la gente estos temas un poquillo álgidos, pero de los que definitivamente todos y todas tenemos que conocer. Tal vez antes de iniciar la discusión me gustaría que retomemos un poco los conceptos básicos, porque definitivamente estos temas económicos y financieros no necesariamente, ¿verdad?, todos y todas los entendemos de primera entrada. Entonces, tal vez, Francisco, desde su experiencia como académico de la Universidad Nacional, usted nos puede ayudar a entender qué
¿A qué se refieren cuando se habla de impuestos, de reforma fiscal y todos esos otros temas de los que oímos hablar todos los días, pero tal vez no necesariamente todas las personas los entienden a cabalidad? Bueno, muchas gracias, reiterar el agradecimiento por la invitación. Es un gusto estar con los compañeros, como usted lo decía, en otra condición, don Fernando Rodríguez, como autoridad de gobierno, lo cual me complace poder conversar con él en un plano un poco diferente. Antes éramos compañeros de un proyecto, ahora es un poco diferente. Y efectivamente es un tema que a lo mejor es fácil de conversar, pero difícil de resolver. Y ese es el tema fundamental que tenemos entre manos. Lo que es cierto es que cuando hablamos de impuestos, hablamos de uno de los temas más poco agradables para la población de este país. Normalmente se ha satanizado porque tiene que ver con el hecho de que la población en general tiene que aportar al Estado para que el Estado tenga recursos y con esos recursos pueda llevar a cabo fundamentalmente sus políticas públicas, para ponerlo en términos generales. Hay coyunturas, y a lo mejor no coyunturas, periodos en los cuales esa recaudación de lo que todos deberíamos de aportar es insuficiente para poder atender el cúmulo de necesidades. ¿Qué tan insuficiente es comparado con otros países? Bueno, ahora es serio. Ahora es serio, y ahí podemos coincidir con don Fernando con mucha claridad, como viceministro de Ingresos, es serio, porque lo que es cierto es que desde hace 4 años nosotros venimos insistiendo de que hay un crecimiento importante de ese faltante, de ese faltante de recursos para poder atender el gasto fundamental que toda sociedad tiene. El año pasado cerramos con un déficit fiscal del 5.7% del PIB, lo cual no fue nada despreciable. Este año podemos acercarnos al 6%, con una agenda plagada de buenas intenciones, pero con pocas acciones. De tal suerte, Maribel, que el tema fiscal es como el tema de la economía familiar, donde yo tengo que tener ingresos para poder sufragar el conjunto de gastos. Cuando no tengo ese conjunto de ingresos, o esa sumatoria necesaria de ingresos, empiezo a tener problemas con el funcionamiento de la familia. Imaginémonos ahora no la familia, sino que la sociedad nuestra. O sea, hay insuficiencia de recursos para poder enfrentar el cúmulo de necesidades que la sociedad tiene. Desde el Observatorio de Coyuntura Económica y Social de la Universidad Nacional, ustedes, Roxana, le han dado seguimiento también a este tema. ¿Cuál podría ser el balance general que podríamos presentarle a la gente que nos acompaña? Sí, bueno, coincido con Francisco, que es un tema que no es bienvenido, ¿verdad?, en la población, y menos en estos momentos cuando tanto también se habla sobre el gasto, ¿verdad? Cuando hablamos de reforma tributaria, reforma fiscal, perdón, no solamente nos referimos a impuestos o ingresos, sino también a gasto, ¿verdad? Y abarca un tema más amplio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también es importante, y no solo la parte de los ingresos y los impuestos, sino también cómo gastamos, cómo recibimos los servicios, cómo podemos acceder a mejores servicios y de mayor calidad. Entonces ahí es donde las personas como que se muestran un poco más reticentes a pagar impuestos. Y bueno, y no solamente, también como comentaba Francisco, tenemos el déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos que tiene el gobierno, sino también la deuda, ¿verdad? La deuda pública, que ya se alcanza cerca del 40% del PIB y bueno, y puede seguir creciendo. ¿Y qué pasa cuando continuando con el ejemplo que daba Francisco, si en nuestro hogar además nos está haciendo falta dinero y ya tenemos deudas? ¿Cómo hacemos para pagar las deudas, pagar intereses y además financiarnos? Ya difícilmente podemos obtener mejores financiamientos, nos cobran más intereses porque somos más riesgosos para que tengamos financiamiento y bueno, eso se convierte en una bola de nieve que puede generar problemas serios en una economía. Entonces, de ahí la importancia también de analizar la deuda, el déficit, la composición del gasto, cómo estamos gastando, cómo crece ese gasto y bueno, eso yo creo que es uno de los temas que podemos tocar hoy en el programa. Claro. Fernando, usted ha trabajado este tema de impuestos, reforma fiscal y demás durante mucho tiempo y precisamente pues por eso está ahora trabajando en este tema en el Viceministerio de Hacienda. Cuéntenos, ¿estaba la cosa como usted se la imaginó o era más preocupante? En realidad, pues sí en algún aspecto, ¿verdad? Porque, como decía Francisco, pues nosotros en algún momento habíamos estado haciendo seguimiento de esto y
Y no solamente habíamos advertido que el problema estaba creciendo, sino además habíamos indicado que había que tomar en algún momento acciones para atenderlo. Pero además que pues la tendencia del problema a crecer era también una preocupación importante. Digamos, nos encontramos en una situación que era inesperada porque en realidad había una debilidad grande en el ministerio, en la parte informática, en el crecimiento del recurso humano en algunas áreas esenciales, una legislación anacrónica que no colabora con el problema. Por ejemplo, en materia de contrabando, un recurso policial como el de la Policía de Control Fiscal muy limitado ante un problema que ya inclusive involucraba a bandas de crimen organizado, una situación que hemos venido tratando de atender por diferentes frentes. Y la advertencia, que eso sí es muy reciente, ¿verdad?, que tenemos ahora, de las agencias calificadoras de riesgo, de que al país el tiempo se le agotó. Porque en realidad este no es un problema, como usted bien decía ahora al principio, nuevo. Prácticamente la primera advertencia fuerte de esto, que Costa Rica no es un país que ha sido ajeno a problemas fiscales en los últimos 30 años, pero la primera advertencia fuerte que había que atender el problema se hizo por medio del informe de los exministros de Hacienda al final del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Eso, en abril del 2002 sí, sale el informe y ahí surgen los proyectos de reforma que la administración de Abel Pacheco pues lleva a la Asamblea. Lo que pasa, como nosotros lo hemos señalado en algún momento, es que lo que se hace es aprobar un proyecto temporal y después de ahí no sucede nada. O sea, nosotros habíamos hablado en algún momento, hace un par de años, de que el país estaba inmerso en una década perdida de la política fiscal costarricense porque en 10 años no había sucedido nada en política fiscal considerable que permitiese dar el salto en materia de mejora de la situación fiscal, salvo ese proyecto de contingencia fiscal del gobierno de Abel Pacheco. No se aprobó la reforma en Pacheco, en la reforma de las Canarias no se reformó ningún impuesto de manera importante, hubo un incremento en la recaudación, se logró un superávit, pero se revirtió rápidamente esa situación, y en el gobierno de Laura Chinchilla se perdió esa oportunidad. Entonces, esa década perdida, desgraciadamente, se ha ido extendiendo. Y ya la gente que nos ve desde afuera, como le digo, calificadores de riesgo, organismos internacionales, lo que nos dice es, ustedes están a unos meses de poder tomar una decisión sin que el país se arriesgue a sufrir un golpe fuerte. Ya no son años, ya estamos a meses de eso. O sea, tenemos que actuar lo antes posible. Así es. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con este tema. Quédese con Una Mirada que ya volvemos. Bueno, en el tema de reforma fiscal, la población que participó en esta encuesta, la población encuestada, tiene una alta disposición a la reforma, ¿verdad? Lamentablemente nosotros no investigamos, no preguntamos, eso es algo que habría que hacer eventualmente, qué tipo de reforma, pero por lo menos en esta investigación, un 76,5% de la población estaría de acuerdo en que se realice una reforma, ¿verdad? Que el sistema tributario no continúe en las mismas condiciones en las que se encuentra actualmente. Y un 81,2% señala que estaría de acuerdo con aumentar las sanciones para las personas físicas o jurídicas evasoras de impuestos, ¿verdad? Estos dos temas fueron uno de los más altos que tuvimos porcentajes más altos en el tema de coyuntura, ¿verdad? En el aumentar las sanciones a las personas que evaden impuestos con 81,2% y el 76,5% de aprobación de la reforma fiscal, ¿verdad? Por lo cual veríamos nosotros en el contexto de nuestra encuesta y de otros temas que tienen que ver con la gestión de lo público, la gestión de los recursos públicos, ¿verdad? Que habría una alta disposición a hacer transformaciones, ¿verdad? En el ámbito fiscal. Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. con el tema de la necesidad de una reforma fiscal en Costa Rica.
Al respecto, Una Mirada conversó con el subdirector de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, David Hernández, para quien el país necesita nuevos impuestos, pues el sector más productivo de la economía está exento de ellos y a su vez consume muchos de los recursos que todos los costarricenses pagamos. Como la Contraloría General de la República ha dicho y el Ministerio de Hacienda ha dicho, existe un altísimo gasto tributario, es decir, un modelo de exoneraciones y exenciones fiscales que en búsqueda de promover ciertos sectores hace uso de la exoneración del pago de impuestos, que representa alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, digamos, cambiar esa forma de promover el sector productivo requiere leyes, ¿verdad? Y bueno, estamos ciertamente, probablemente, de más impuestos o de una variación a los impuestos actuales, ¿verdad? Es decir, probablemente lo que se ocupe es cambiar el funcionamiento de algunos de ellos, como pasar de un impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado, que grave o algunas actividades que ahorita no están siendo grabadas y que son muy dinámicas, ¿verdad? Como es el sector servicios. Lo que pasa es que básicamente la economía costarricense ha pasado de una transición en la que lo que agregaba más a la producción nacional era el sector agrícola y el sector industrial menos. Pero hoy en día lo que más valor produce, la mayor importancia de la economía nacional está formada por el sector servicios, y ese históricamente ha estado exonerado del pago de impuestos. Entonces, si el sector más dinámico no paga impuestos, ese sector requiere servicios del Estado y bueno, no está contribuyendo para el financiamiento del Estado. Entonces, ciertamente ahí hace falta una reforma impositiva, tanto en ventas como en renta, ¿verdad? Porque por ninguna de las dos partes está contribuyendo. Sobre este tema, la Contraloría General de la República hizo un llamado de atención sobre la importante evasión fiscal en renta y en ventas, que supera los 1.500.000 millones de colones o algo así, un número así, porque son muchos ceros y para mí eso es muy complicado, pero es muchísimo dinero. Entonces, la gente se cuestiona, ¿verdad?, en términos generales, si el problema está en la evasión o en que realmente necesitamos nuevos impuestos. Esa es una vieja discusión. Sí. Lo que es cierto es que incluso yo diría que el gobierno actual probablemente le creyó al presidente de entonces de la Asamblea Legislativa que el tema se resolvía resolviendo el tema de la evasión. Me refiero a don Henry Mora, que un poco fue el argumento que él planteó durante mucho tiempo, e incluso los sindicatos. Lo que sucede es que el tema de la evasión es un tema complicado de resolver, o sea, porque si hubiera sido fácil, sí, cualquier administración pasada lo hubiese hecho. Ahora bien, eso no significa que no haya que atacar frontalmente el tema de la evasión y la ilusión, ¿verdad? Y yo creo que hay algunos proyectos, y está vinculado al tema del contrabando que planteaba don Fernando, que tienen que ver con el tema de la evasión. Y efectivamente es un porcentaje altísimo, es un porcentaje que probablemente es igual o supera el mismo déficit. Exactamente. ¿Verdad? El asunto es que la preocupación que yo tendría es que a lo mejor lo podemos utilizar como una justificación para dejar de hablar de la reforma tributaria. Claro. Entonces, una cosa no necesariamente va con la otra. Hay que corregir el tema de la evasión y la ilusión, pero indudablemente no es un tema fácil de resolver, porque si no ya se hubiera resuelto, y no necesariamente lo podemos utilizar como justificación para hablar de impuestos. Yo adiciono a eso que muchos de los problemas, además de evasión que tenemos, subyacen en el mismo diseño de los impuestos que hay. En la medida en que un impuesto tenga tratamientos diferenciados o grave a un sector y a otro no, abre puertas para que la gente utilice esas puertas para dejar de pagar. Por ejemplo, en el ministerio en algún momento la gente de tributación había detectado el caso de un señor que tenía una joyería, pero aparecía inscrito como desarrollador de software. Como desarrollador de software es un servicio, y señalaban ahora el comentarista, los servicios no están grabados,
entonces él no pagaba impuesto de ventas, cuando en realidad por la venta de la joyería sí debía hacerlo. Entonces, ese tipo de portillos que se abren en la legislación son los que han facilitado eso. En realidad, para combatir la evasión, además de las iniciativas que hemos presentado, se necesita en sí hacer la reforma. O sea, la reforma vendría a solucionar muchos de estos problemas. Lo otro es que la evasión es un fenómeno que no se va a llevar a cero. O sea, todos los países del mundo tienen problemas de evasión. El problema nuestro es que la evasión de este país es muy grande en relación con nuestra recaudación. Y en el Ministerio tenemos cálculos que superan por mucho el cálculo de la Contraloría. O sea, en realidad la evasión en el caso nuestro no es de 1.5 billones, sino más o menos unos 2 billones según los cálculos que el Ministerio hace. Ese era el número. Exacto. Entonces, en realidad estamos hablando de números muy grandes que no se van a solucionar de la noche a la mañana, que operan porque las leyes son malas, que tienen además de trasfondo un problema cultural y una serie de elementos de índole administrativo, de recurso técnico que a veces no existen y que dificultan también la labor de cobrar impuestos. Ahora, Roxana, si se lograra reducir la evasión a un índice ahí aceptable, ¿eso sería suficiente? Bueno, en realidad también quisiera unir con el comentario que iba a retomar que hacía Gravin en la intervención anterior, con respecto a la transformación que ha sufrido la economía y que no solo lo estamos viendo ahorita en este tema tributario, sino también, por ejemplo, con el tema de Uber, ¿verdad? Con los avances tecnológicos, que el país se queda rezagado en muchas leyes, en muchas estructuras, pero la economía sigue avanzando y entonces no alcanzamos, ¿verdad? Las leyes no alcanzan ese desarrollo económico, ese crecimiento, esa transformación, y se nos hace insuficiente. Me refiero precisamente a la transformación productiva, ¿verdad? Que ya mencionaba Gravin, en una economía que era más agrícola, más dedicada a actividades de manufactura, y bueno, ahora una economía que el impulso principal es servicios y no están grabados. Entonces, no es solamente tratar de recaudar lo que ya hay, ¿verdad? Digamos, los impuestos que ya hay para poder reducir un poco la evasión, sino también hay muchos servicios que por ley están exentos, ¿verdad? Que no pagan impuestos, que deberían estar pagando, que son los más dinámicos, los que más aportan, los que más rentas generan, mientras que las actividades que menos rentas generan son las que están aportando. Y sumado a esto, ¿verdad? También todo el proceso de apertura comercial que ha tenido el país, que antes recaudaba muchos impuestos a través del comercio entre países, bueno, de Costa Rica con otros países, pero ahora ya esos impuestos ya no se tienen y no se ha dado un cambio para ver de dónde se retoman esos impuestos que se han dejado de percibir. Entonces hay un cambio estructural en la economía que a su vez genera cambios en la estructura de recaudación, pero los avances, y como decía bien Fernando también, la legislación no avanza, tenemos deficiencias en la estructura tributaria, en la forma de recaudar, sistemas tecnológicos que permitan hacer una mejor recaudación. Entonces, bueno, yo creo que estos son temas muy importantes y que no solo se va a reducir el déficit reduciendo la evasión, ¿verdad? Precisamente ese tema de si ocupamos más impuestos se refleja hasta en la opinión de la población, porque al hacer una encuesta del IDESPO que se hizo recientemente tenía una pregunta sobre si la gente estaría de acuerdo o no con que haya más impuestos. Indicó que el 78% de la población estaría a favor de una reforma fiscal y también estarían dispuestos a que se castigue con severidad a los evasores. Sin embargo, las y los diputados no están de acuerdo con esto. Ellos se dividen entre si ocupamos o no más impuestos y tienen diversas opiniones que vamos a ver a continuación. El déficit que tenemos es estructural, no se puede bajar reduciendo draconianamente el gasto, es decir, el gasto se está reduciendo todo lo que se pueda de manera responsable, no poniendo en peligro los servicios públicos que por constitución, como la educación, o por ley, como por ejemplo el financiamiento para el combate a la pobreza, se establece. De manera que yo creo que si bien es posible y ante todo debemos de procurar allegar mayores ingresos vía combatiendo el fraude fiscal, vía combatiendo el contrabando, vía revisando las exoneraciones actualmente vigentes, vía retomando
el impuesto sobre sociedades anónimas que se había aprobado, pero por una falla formal la Sala Cuarta lo anuló. Aún así, no nos alcanzaría. El Ejecutivo, no solo de esta administración, estamos hablando de las últimas administraciones, se han empeñado en meterle la mano en el bolsillo a los costarricenses con el propósito de financiar un gasto público que está desbordado, que crece en forma exponencial, que crece en muchos miles de millones de colones todos los años. La tesis nuestra es que lo que hay que hacer es contener el gasto. Por otro lado, hacer reformas en la estructura productiva del país para que pueda reactivarse la economía. Si hay más actividad económica va a haber más ingresos tributarios, pero sin subir los impuestos. Por otro lado, también hemos abogado por aprobar leyes que ataquen disparadores del gasto público, lo que tiene que ver con pensiones con cargo al presupuesto, lo que tiene que ver con pluses salariales, poner límite a estos pluses salariales, por lo menos para nuevos empleados públicos, poner reglas fiscales, límites al gasto y al endeudamiento público. Esa es la ruta que a nuestro juicio debe seguirse en lugar de concentrar la atención en nuevos impuestos. Sí hay que cobrar impuestos, pero hay que cobrárselo a la banca privada, hay que cobrárselo a lo que son a los que tienen que realmente pagar acá, ¿verdad? A lo que son las ganancias de los bancos, a los que tienen mayores ingresos en este país, a las rentas pasivas, ¿verdad? A las grandes rentas que hay en este país. Ese es el proceso. Lo que pasa es que estos que están en este sector son los que podríamos decir tienen el control en este país y no quieren contribuir como tiene que ser, darle al Estado un poquito de lo que el Estado en grande les ha dado a ellos. Y esa es la discusión que hay en el país. Y si nos vamos al déficit fiscal, lo hemos dicho desde el año pasado desde el Frente Amplio, el déficit fiscal equivale a 1 billón de colones. Y en elusión, evasión y el no pago de tributos por parte de los que más tienen en el país asciende a 3,7 billones de colones y las exoneraciones ascienden a 2,7 billones de colones. Solo ahí tenemos casi 6 billones de colones. No solo pagaríamos el déficit fiscal, sino que además tendríamos dinero para cubrir una serie de necesidades del país. Al tema de la recaudación, la evasión, ahora se le une el gasto y también al tema pues de la renta, porque incluso ahora también hay nuevas voces que dicen, bueno, si a mí me rebajan el impuesto directamente del salario, ¿por qué a otras personas no se lo pueden cobrar? Lo que es cierto es que esto tiene que ser integral. Es decir, tenemos que atacar la evasión, la elusión, lo que tiene que ver con el gasto, tenemos que racionalizarlo y no podemos eludir el hecho de que tenemos la necesidad de una reforma tributaria. Sí. Y otros aspectos más, pero verlo en forma integral. Cuando lo ves separado, parcializado, ahí cometes un error. Cada quien jala su cobija. Y aquí el gobierno cometió ese error. Se compromete, una vez que entra su administración, que en 2 años después no va a hablar de reforma tributaria, sino que es hasta el segundo año. Y estos 2 primeros años nos ocupó la discusión el tema del gasto, de la contención del gasto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces aquí se satanizó el gasto, se generó la idea de que efectivamente el gasto fue el que me generó a mí el problema fiscal, y de repente no solo ha sido el gasto, sino que tiene que ver con un problema de carga tributaria, lo que planteaba Roxana en otro momento, es un tema de ingresos, y obviamente tiene que ver también con el tema de la evasión. Y ahí yo soy bastante intolerante, en el sentido de que aquí nosotros podemos estar como el perro cuando se persigue la cola y es vueltas que da. Es decir, hay una suerte de chantaje, en el sentido de que si no se corrige la evasión, yo no pago impuestos. Si yo no recorto el gasto, yo no pago impuestos. Entonces son como justificaciones. Si no le cobran, yo no pago los que me rebajan del salario. Exacto. Justificaciones que en nada contribuyen a lo que hace mucha falta en este país, que es la cultura tributaria, ¿verdad? Sí. Que más que represivo, yo no es que esté en contra de los proyectos de ley, lo que es cierto es que tenemos que empezar a formar a la gente, a nuestros muchachos y chiquitos en lo que tiene que ver con una cultura tributaria. Es decir, más preventivo que represivo. Aquí no se habla de eso. Es conciencia. Si uno se pone a ver, cada vez que usted pone un pie fuera de su casa, de su propiedad privada, el recurso que la sociedad ha construido a través de los años, o sea, que ha obtenido, digamos, a través del cobro de impuestos y que ha permitido invertir, es el que permite construir todo eso que tenemos fuera de nuestro ámbito particular. Las calles, la vigilancia de la fuerza pública, la policía, las escuelas públicas, los espacios como los parques públicos, los parques nacionales, la protección en general del medio ambiente, la ayuda a grupos vulnerables, la prevención de los problemas de salud, etcétera, están ahí porque a lo largo de los años la sociedad
lo construyó de manera colectiva a través del cobro de impuestos. Y perdemos conciencia en eso. Imagínense que si nosotros decidiéramos mañana recortar gastos esenciales, sí, por ejemplo, ahora los diputados señalaban, y tocamos las cosas importantes, pues entonces vamos a tener una educación que todavía no alcanza un nivel de calidad aceptable, pero entonces va a tener menos recursos y no podemos esperar que haga más con menos, porque ahí pues se pierde un poco la lógica. Queremos que haga más con lo mismo, pero ya más con menos es más difícil. Tenemos problemas con seguridad. Ahora el diputado Henry Mora hablaba, por ejemplo, del caso del impuesto a las personas jurídicas. O sea, en esta coyuntura la sala nos deja sin esos recursos y estamos viviendo problemas de seguridad graves por el incremento en la actividad del narcotráfico. Necesitamos poner esos recursos de nuevo en manos del gobierno, claro, porque el presupuesto del Ministerio de Seguridad para el 2016 va a disminuir, porque la sala nos quitó esa plata. Imagínense que tenemos, por ejemplo, menos posibilidad de atender problemas ambientales. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados está pudiendo construir una de las obras más grandes que está haciendo en el país en los últimos años, como lo es la planta de tratamiento de aguas negras en el centro de San José, gracias precisamente al apoyo financiero que el gobierno central le está dando. Y eso no se va a trasladar a las tarifas de allá, se está pagando con recursos de impuestos, que es una especie de subsidio que estamos haciendo para poder solventar uno de los problemas más graves que tiene este país. Costa Rica es el país con los ríos más contaminados de Centroamérica. Sí. Y eso es porque vertimos todas las aguas negras ahí. Entonces, todo eso lo tenemos porque pagamos impuestos y esa es la conciencia que tenemos que hacer. Sí, y es que precisamente me quería referir a esto que estaba hablando Fernando, que no solamente es pagar más impuestos, sino que, bueno, todos los días vemos que nosotros demandamos más servicios del Estado. Sí. Vamos a ver que el tema del cambio climático ha tenido una afectación importante, exigimos que el gobierno intervenga, por ejemplo, la provincia de Guanacaste, se ocupan recursos para esto, hay un deterioro importante en la infraestructura que tiene el país, que en años no se ha invertido, y bueno, todo esto hay que tener nuevos ingresos o ingresos frescos para poder financiar ese gasto, ¿verdad? Si no queremos seguir endeudándonos, que también es preocupante si la deuda pública sigue creciendo y no precisamente vamos a tener nuevas fuentes de ingreso, ¿verdad? Entonces, no es solamente que nosotros queremos, o más bien que el gobierno quiere recaudar más, sino también que queremos más servicios y de mejor calidad, y para esto necesitamos recursos. No hay de otra forma que no sea recursos. La carga tributaria de Costa Rica, cerca del 13-14% del PIB, sí, muy baja, cuando el 8% del PIB se tiene que dedicar a educación, es decir, nos queda la mitad para cubrir el resto de funciones que tiene el Estado. Bueno, definitivamente yo creo que es un tema de que o más impuestos, obviamente contener el gasto, pero sí necesitamos más impuestos. Este tema de que quienes ganan más paguen más, o que la gente que realmente está evadiendo y gana mucho dinero también tenga mejor control, es uno de los más polémicos en torno al tema de reforma fiscal. Vamos a hablar de ello después de la pausa. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. con el tema de la necesidad que tiene el país de una reforma fiscal. Uno de los temas álgidos del tema de la reforma fiscal que le causa a la gente ahí como cierta incomodidad es el tema del impuesto al valor agregado, el IVA. Por ejemplo, para el fundador del Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez, esta propuesta está cargada de buenas intenciones, pero considera que el tema de la devolución del dinero a los sectores más pobres tiene costos y complicaciones que no se han considerado. Evidentemente la carga tributaria es insuficiente. El camino para incrementar ese nivel de carga tributaria es el que pudiera tener más matices. Generación de nuevos impuestos. Me parece que a este punto es indispensable generar viejos impuestos con tasas mayores, mejores niveles de recaudación, limitar la evasión, etc. En ese sentido, los nuevos ingresos para el gobierno central son indispensables. El IVA se refiere, me imagino, al tema
de ampliar la base y devolver algunos de los recursos o de las recaudaciones a sectores que estarían pues en condiciones no tan favorables de ingreso. Se habla de 4 deciles de ingreso, esto es el 40% de menores ingresos del país, sería devuelto la recaudación. Esto pareciera una buena intención y una buena fórmula para ampliar la base del impuesto de ventas, que es un impuesto de fácil recaudación, por lo menos se supone. Ahora bien, el tema de la devolución y de la identificación del 40% de sectores a los que se les devolvería la recaudación no es trivial. Es un tema bastante complejo que habría como que elaborar bastante bien las fórmulas para identificar estos sectores y devolver esos recursos. No es tampoco algo que no tenga costos, sino que tendrá sus costos, la identificación y los procesos de devolución. Sí, Fernando. No, yo creo que en ese tema lo importante de plantear la devolución es considerar que la reforma en sí no es inocua. En estos temas de política económica, lo que a uno le enseñan cuando está en la universidad, que después a uno en la universidad le ha tocado enseñar, es que cualquier decisión de política económica tiene un impacto. Eso implica, sí, eso implica no decidir nada, tiene un impacto, y decidir algo tiene un impacto también. Si yo decidiera ahora no hacer nada, probablemente una crisis fiscal afectaría a las personas de menores recursos. ¿Por qué? Porque son los más demandantes de los servicios públicos, y si estos se ven deteriorados o afectados, pues son los que más van a sufrir. Pero también hacer la reforma puede afectarlos, o sea, evidentemente un aumento en el IVA y la ampliación de la base podría impactarlos. Es con esa preocupación que hace aproximadamente 5 años, un grupo de economistas vinculados al Banco Interamericano de Desarrollo empezó a analizar la posibilidad de evitar que las reformas, sobre todo que en América Latina se habían hecho muy comunes, del impuesto al valor agregado, o sea, no solo introducirlo, sino subir las tasas, que inclusive en la región llegan hasta un 23%, en el caso de Uruguay, cómo evitar la afectación a las personas de menores recursos. Y apareció la idea del IVA personalizado. El IVA personalizado no es más que una estrategia que permitiría ampliar la base lo más posible y hacer el impuesto lo menos regresivo posible. ¿Por qué? Porque además, como se hablaba ahora, y Roxana lo tocó, cuando se introducen exoneraciones, que son muchas, esta situación también tiene un impacto. Y las exoneraciones, para que tengan una idea, una cuarta parte de ellas se las deja el 10% de la población que tiene más recursos, mientras que el 40% de la población que tiene menos recursos se deja otra cuarta parte. Entonces, 40% tiene el mismo beneficio en términos de exoneraciones que el 10%. ¿Cómo resolver eso? Bueno, esa propuesta pretende atenderlo. O sea, ampliamos la base, le cobramos a todos, y a la población que está en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad le devolvemos el impuesto. En realidad, con la tecnología actual, el sistema no va a ser costoso, y el costo que está asociado va a hacerse en cualquier caso como una inversión que va a darse para poder maximizar el uso de los recursos que se dedican a pobreza. Por ejemplo, en el caso nuestro, la transferencia, pues nosotros la hacemos a través del sistema informático que tiene tesorería por medio del sistema electrónico de pagos que tiene el Banco Central, lo cual pues ya es un costo hundido en el caso de nosotros y no tendría ningún mayor costo. Y por otro lado, el caso de Lima, se está desarrollando un sistema que se llama SINIRUBE, que pretende identificar a través de la interacción de bases de datos a estos beneficiarios. Con eso nos garantizamos solucionar ese problema, o sea, cómo hacer una reforma sin impactar a la gente de menores recursos y hacer que el que tiene plata pague, porque en la actualidad, pues por algunas cuestiones, hemos decidido exonerar algunos productos, sobre todo alimenticios, pero la exoneración va por igual para el que menos tiene y el que más tiene. Y los dos tienen un beneficio cuando yo quisiera poder cobrar el impuesto al que más tiene. Sí, claro. Eso es lo que todo el mundo aspira. O sea, sí. Nadie quiere pagarlo, pero quiere que se los cobren a los demás. El tema, la duda aquí es cómo operacionalizar esa buena intención. Hay un dicho que afirma que el diablo está en los detalles. O sea, cuando yo no tengo todos los detalles claros, probablemente una buena intención no la puedo llevar a buen puerto.
De repente a lo mejor hubiera sido más sano tener una canasta básica tributaria exonerada con menos productos, que es a lo que estamos acostumbrados y lo que es más sencillo de repente. Ahora, yo no quito el tema de que efectivamente hay una buena intención, sobre todo para no afectar a aquellos que están siendo muy afectados. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la información que sale del INEC la semana pasada, Sí. O sea, que los pobres cada vez son más pobres los pobres. Entonces, eso es preocupante. Y eso es preocupante porque yo sigo con la lógica de que el costo de oportunidad es más alto en lo que tiene que ver con la reducción del gasto que con la implementación de nuevos impuestos. Y eso es lo que la gente no entiende. Eso la gente no lo está entendiendo y nos está llevando a una lucha muy complicada en el país, porque hay una suerte de difamación del empleado público, ¿verdad? Con o sin razón. Yo diría que Relativo. sin razón. Es muy relativo, ¿verdad? No podemos defender lo indefendible, pero lo que es cierto es que las políticas públicas en su accionar tienen que ver con la función del empleado público y del Estado. No, y también que Entonces, el yo no empleado puedo, público paga impuestos también. exactamente, Sí, yo, claro. yo no puedo sobre la base de eso Ahí no hay quite. desprestigiarlos como se está haciendo. Entonces, pues, yo prefiero, repito, el que el gasto se considere un aspecto esencial en algunos ejes y que no lo toquemos y que no lo manoseemos como si fuese una piñata. Es decir, no se trata de tener la tijera más larga y cortar el gasto y a partir de ahí entonces yo arreglo el tema del déficit. Sí, Tenemos que balancear. Hay aspectos esenciales como los pobres más pobres u otros aspectos que son esenciales. El tema del deporte, por ejemplo. Eso es esencial, todos lo sabemos, porque tiene que ir con la salud de todos nosotros. Ya no, a lo mejor no el competitivo, pero tiene que ir con la salud de nosotros, el resto, de los que se dedican al deporte. Entonces son una serie de aristas en el tema del gasto que nosotros no podemos empezar a manosear y empezar a recortar como No, y que a su vez tiene efectos también sobre la economía, porque, bueno, para uno calcular, ¿verdad? Todo el tema del crecimiento económico utiliza el gasto, y si la economía está contraída, bueno, estamos en una tasa de crecimiento muy baja de la economía, eso implica que los ingresos crecen menos. Y si además el gasto se reduce significativamente, esto también afecta el crecimiento económico y otra vez vuelve a afectar los ingresos y bueno, entonces vamos cada vez más para atrás. Entonces yo creo que es complejo, ¿verdad?, esta discusión, y que también poner una balanza, ¿qué recorto? Gastos o pongo impuestos, yo creo que de las dos tendríamos que generar una balanza, porque no podemos tocar solo uno sin tocar el otro, porque esto nos podría generar o desencadenar en una crisis que efectivamente ahí todos vamos a salir perjudicados, indistintamente de la clase social y principalmente los más vulnerables, ¿verdad? Los más pobres, que son los más afectados. ¿Cuál sería la principal recomendación de ustedes de cara a este tema que definitivamente no se puede postergar más? No, yo creo que hay que ser conscientes que impuestos hay que pagar más. En realidad, por ejemplo, en el caso del IVA, la tasa que se cobra en este país es de las más bajas que hay en América Latina y en Europa, donde además son las regiones con el IVA más extendido. Nicaragua se cobra un 15%, en Colombia y en México un 16%, en Argentina anda por ahí, en Uruguay, como les decía, se cobra un 23%. Tienen mecanismos de cobro y devolución, en el caso uruguayo. La devolución, por ejemplo, el impuesto se hace también en Canadá y mecanismos similares ahí en Japón. O sea, no es nada nuevo. No, en realidad no es nada nuevo, algo se ha implementado en otras naciones. En renta necesitamos poner a pagar de manera equitativa a una gente que no lo está haciendo, hay que extenderlo, evidentemente. Y como tanto Francisco, bueno, es que hay que aprobar las reformas que están presentadas. O sea, es que en este tema en realidad ya el agua tibia se inventó hace mucho. Lo que se requiere es decisión. Y la decisión es política, o sea, de los actores políticos representados en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la política fiscal pasa por el Congreso. Ese es el actor fundamental. Y en esto, insisto, el tiempo es un factor fundamental. Si nosotros hubiésemos aprobado la reforma de Abel Pacheco, en ese momento se ocupaban 2 puntos del PIB, poco más de 2 puntos del PIB, para estabilizar la situación y probablemente nos hubiéramos quedado en ese momento con un IVA de 13%. No se hizo. Pasa el tiempo, llega la de Laura Chinchilla, ya se propone aumentar el impuesto en 14%, pero ahí se ocupaba poco más de un 3% del PIB para ajustar la situación. No se hizo. Se llega a la administración Solís, ya se ocupa
3,75% para estabilizar la situación, y para llegar a eso tuvimos que poner la tasa de impuesto en un 15%. Si no se hace, y lo advertía el Fondo Monetario hace unos días que estuvo por acá, el tamaño del ajuste va a ser mayor, y ya el IVA que alguien llega a proponer en algunos años ya probablemente no va a ser de un 15%, sino de un 16 o un 17%. Ese es el costo del tiempo de tomar una decisión. Y el problema, vamos a ver, si bien es cierto es económico, porque es un tema fiscal, pero el problema fundamental es un problema político. Claro. De voluntades. Aquí no estamos visualizando el futuro. Si esta reforma se atrasa y no se aprueba en el 16, en el 17 no habría posibilidad, porque estamos en proceso electoral o preelectoral, y ahí no habría posibilidad. Y no le hemos dado pelota a un tema que está planteando Roxana, el tema de la deuda. O sea, si yo no corrijo el déficit primario, voy a tener que seguir recurriendo a la deuda. Ya no de los bonos que vinimos a hablar aquí, que vinimos a hablar hace 3 años. Vamos a empezar a hablar de los famosos bonos chinos que ya don Fernando nos adelantó en una entrevista, porque es la única forma de sostener esta economía. Pero tarde o temprano la jarana nos va a salir en la cara. Yo diría que el costo de no hacer nada hoy va a ser muchísimo más alto de lo que podemos hacer. Sí, yo creo que aquí, como dicen algunos, la bola está en la cancha y en ese momento está en la asamblea, ¿verdad? Y o sea, que hablen menos en televisión y se dediquen a estudiar y votar más estos temas. Sí, y obviamente tratar de avanzar, no solamente, porque ya hablábamos también de que se necesita una reforma integral, ¿verdad? No es solamente lo que está ahorita en la Asamblea, ir avanzando en otros frentes, en toda la gestión de la administración tributaria, cómo cobrar impuestos, en el lado del gasto, que definitivamente también hay que entrarle al gasto, ¿verdad? De manera responsable. Avanzando por diferentes frentes, de manera responsable, llegando a consensos, acuerdos, de manera que los más vulnerables no sean los que se van a ver afectados, y que pensemos también en el largo plazo, ¿verdad? Que no solamente es en el momento, ¿verdad? En el ya y en las cuestiones políticas si gana uno u otro partido, sino en el largo plazo que vamos a tener como país, y entonces ahí es donde necesitamos un consenso país para poder salir adelante. Bueno, esperemos que así sea, que se logre ese consenso país, tanto en las personas que tienen que tomar las decisiones, que el país no puede esperar más, pero también en la gente, que tome conciencia de que tenemos que ser más responsables desde el punto de vista del pago de impuestos y de tener una actitud adecuada. Si queremos una mejor Costa Rica, pues tenemos que pagar por ella también de manera pues equitativa y responsable. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por estar una vez más en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr, y también nos puede ubicar en nuestros perfiles de Facebook, YouTube y Twitter. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.